No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Antes de contarles esto, quiero aclarar algo muy importante. Yo no creo tener ningún don especial. Nunca he hecho viajes astrales, ni tengo sueños lúcidos, ni nada de esas cosas raras que ves en internet. Nada. Soy una persona común, con una vida normal, y hasta la fecha no entiendo qué me pasó durante aquel mes. Pero como fue tan real y tan increíble, quiero contarlo, a ver si alguien alguna vez ha vivido algo parecido o tiene alguna explicación, porque yo me quedé con más preguntas que respuestas. Esto ocurrió hace unos años, cuando recién me casé. Mientras acondicionábamos la casa que habíamos comprado, le estábamos poniendo pisos nuevos, protecciones, arreglando la instalación eléctrica y cosas así. Mi esposa y yo nos fuimos a vivir temporalmente con su mamá, en lo que todo quedaba listo. La verdad, no fue fácil. La casa de mi suegra era chica y el cuarto de mi esposa tenía una cama que a mí se me hacía de juguete. Yo mido casi 2 metros, así que después de una semana de dormir encogido, mejor decidí tirarme al piso con un colchón delgado. Era incómodo, sí, pero al menos no me quedaban los pies colgando. Para poder dormir tenía una rutina. Me quedaba viendo fijamente el ventilador de techo hasta que el ruido y el movimiento me arrullaban, y ahí empezó todo. La primera noche rara soñé que estaba en un rancho, en plena boda al aire libre. Era una casa grande de campo, con sillas de plástico, música en vivo y luces colgando de árbol en árbol. Todo se sentía muy vívido, demasiado real para ser un sueño. En medio de los invitados vi a una mujer idéntica a mi esposa. Pensé que era parte del sueño, así que me acerqué, pero cuando intenté abrazarla, pensando que era una especie de juego onírico, me soltó una cachetada tan fuerte que me desperté de inmediato. Me levanté todo sacado de onda y fui al baño. Al verme en el espejo tenía el cachete rojo, marcado. Volví al cuarto y desperté a mi esposa para contarle. Se rió, pensó que estaba inventando, pero yo estaba tan desconcertado que apenas pude volver a dormir. Y ahí va la segunda. Esa noche volví al mismo lugar. Ahora ya no era boda, era como una reunión familiar, de noche, con un fogón enorme en el patio y gente preparando elotes. A mí me encantan los elotes, así que me acerqué a agarrar uno, pero sin darme cuenta metí el brazo demasiado cerca del fuego. Sentí el calor como si fuera real, y de repente una quemadura horrible me recorrió el antebrazo. Todos gritaron en mi sueño. Un señor con sombrero y bigote me agarró del brazo, me gritó por tonto, y en ese momento me desperté sudando y temblando. Mi esposa prendió la luz asustada. Vio mi sábana toda chamuscada, llena de restos de mis vellos quemados, como si me hubiera raspado el brazo con carbón. Me ardía de verdad. El susto fue tan fuerte que no fui a trabajar ese día, ni mi esposa tampoco. Desayunamos con su mamá y le contamos el sueño de la fogata, sin mencionar lo de la cachetada ni lo de la sábana. La respuesta de mi suegra nos dejó fríos. Eso le pasó a un primo de mi mamá cuando era joven. Estaba en una elotiza, se quedó como en trance y metió la mano directo al fuego. Se quemó horrible. En esos tiempos no había injertos de piel ni nada moderno, así que le quedó una cicatriz espantosa. Eso ya fue demasiado para mí. Le pedí a mi esposa que fuéramos con su abuela, la mamá de mi esposa, una señora ya muy mayor, pero con una memoria sorprendente. Le contamos sobre mi sueño y en cuanto empecé a describir la casa, el patio, el fogón, la forma en que estaban sentados, los árboles, la señora se me quedó viendo seria y luego soltó una carcajada. «Estás describiendo la casa donde yo crecí», me dijo. Fue por una caja de fotos viejas y nos mostró una imagen donde ella aparece saliendo de ese rancho. Cuando vi la foto me quedé helado. Era mi esposa, idéntica, solo con otro peinado. Mismo rostro, misma sonrisa. Ni siquiera su hija, mi suegra, se parece tanto. Entonces me animé a contarle también lo de la boda, la cachetada. Ella soltó una risa que no se podía contener y me preguntó cómo sabía eso. Me contó que, efectivamente, cuando era joven, en una boda que se hizo en esa misma casa, un muchacho que trabajaba con su papá, según ella, medio tomado, intentó abrazarla y besarla sin su permiso. Ella le dio un cachetadón frente a todos. Luego su papá obligó al muchacho a disculparse y jamás volvió a acercársele. Para entonces, mi esposa y yo estábamos con la boca abierta. La abuela, en cambio, lo tomó con humor. Decía que ahora resulta que yo era el muchacho que la quiso besar y que ya me había ganado el castigo 2 veces.
Yo, sinceramente, no sabía ni qué pensar. No sé si fue un sueño, una especie de regresión, una conexión con el pasado o qué. Lo único que sé es que después de eso no volvimos a pasar otra noche en casa de mi suegra. Nos fuimos a dormir a casa de un amigo hasta que terminamos de instalar lo necesario en la nuestra. Y desde que salí de ese cuarto y dejé de mirar ese ventilador para dormir, nunca más me pasó algo así, pero esa historia la sigo contando con piel de gallina, porque aunque no entiendo qué fue, sé que lo viví. No tengo explicación, pero tampoco lo niego. A veces pienso que hay lugares donde el tiempo se enreda, donde las memorias de otros quedan atrapadas y alguien más, sin querer, las toca. Y ese mes, por la razón que sea, me tocó a mí. Cuando tenía 13 años, cada verano hacíamos el mismo viaje, desde Jalisco hasta Tijuana, para visitar a mi abuela. Era una tradición que esperaba con emoción, no solo porque veríamos a la familia, sino porque el viaje por carretera era toda una experiencia. Mi mamá siempre le tuvo miedo a volar, así que mis papás aprovechaban para convertir esos trayectos en pequeñas aventuras. Nos encantaba parar en pueblos que no conocíamos, probar comida en fonditas al borde del camino, tomarnos fotos frente a letreros oxidados o en gasolineras en medio de la nada. Era divertido, relajado, una especie de burbuja temporal en la que estábamos los tres. Esa vez, sin embargo, fue diferente. Habíamos salido temprano por la mañana y llevábamos ya varias horas manejando. Atravesábamos un tramo del estado de Sonora, una parte del camino que siempre me daba un poco de miedo por lo solitario y árido que era. Eran como las 4 de la tarde. Lo sé bien porque justo en ese momento sonó esa grabación en la radio que decía, al tercer tono, serán las 4 de la tarde. Todo estaba tranquilo. Íbamos escuchando música y platicando de cosas sin importancia, cuando de repente mi mamá se quedó viendo fijamente hacia adelante y le preguntó a mi papá, ¿qué es eso que está flotando allá? Me asomé desde el asiento de atrás y ahí estaba, una especie de esfera blanca suspendida en el aire como a unos 10 metros del suelo. No se movía, solo flotaba ahí, con una luz interna que palpitaba como un latido lento. Cada segundo se encendía y apagaba desde dentro, como si respirara. Mi papá dijo que seguramente era un globo aerostático, tal vez lo estaban inflando. Mi mamá no le creyó ni tantito. No está amarrado a nada, y no se ve fuego ni tela, le dijo. Ya que pasemos por ahí vamos a ver qué es, contestó él sin mucha preocupación. Seguro es un globo, verás, pero cuando estábamos a menos de 1 kilómetro de distancia, vimos algo que nos dejó helados. Desde la esfera comenzaron a caer unas figuras humanoides. No bajaban como si flotaran o descendieran suavemente. Caían al suelo desde esa altura, pero no parecía afectarles. Eran altos, delgados, con los brazos tan largos que las manos casi les rozaban el suelo. Llevaban algo negro encima, como trajes ajustados. Y lo más perturbador, sus cabezas y manos reflejaban el sol de una forma que no puedo explicar. Era como si estuvieran hechas de metal pulido, brillaban como diamantes bajo el sol, un reflejo tan fuerte que hasta dolía verlo. Vi al menos a 4 de esos seres grandes y creo que también había otros 2 más pequeños. No sé si eran niños, otro tipo de criatura o algo completamente distinto. En ese momento sentí que algo no estaba bien, era como si estuviéramos presenciando algo que no deberíamos ver. «No pases por ahí», le gritó mi mamá a mi papá. «Regresemos». «No pasa nada», dijo él, pero lo noté tenso, incómodo. Aún así, aceleró. Pasamos a su lado lo suficientemente cerca como para verlos bien, y puedo jurar que uno de ellos giró su cabeza hacia mí. No tenía ojos, no tenía rostro, pero sentí que me miró. Yo empecé a llorar. Mi mamá se cubría la boca y mi papá solo miraba hacia el frente como si no quisiera ver lo que estaba pasando. 5 minutos después, de la nada, el sol empezó a brillar con una intensidad imposible. No era solo fuerte, era como si el cielo entero se hubiera vuelto blanco. Nos cegó completamente. Todo alrededor se desvaneció en una luz que lo cubría todo, sin forma, sin sombras. Mi papá frenó de golpe y yo me hice bolita en el asiento trasero, gritando. Me tapé los ojos con los brazos y sentí un calor extraño en el cuerpo. No como fuego, sino como electricidad. Después, nada. Me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando abrí los ojos estaba de nuevo en el coche. Seguíamos en movimiento, como si no hubiera pasado nada. Grité tan fuerte que mis padres se asustaron.
Mi papá frenó, se bajó a toda prisa y mi mamá me sacó del auto. Yo no podía dejar de gritar, estaba empapada de sudor, temblando. Cuando logré calmarme un poco, les conté todo. La esfera, los seres, la luz, el calor, todo. Pero lo que dijeron me dejó aún más confundida. ¿De qué estás hablando?, me preguntaron. Apenas llevamos 1 hora en la carretera, son casi las 2 de la tarde. Les dije que no, que eran las 4 cuando vimos la bola, que lo había escuchado en la radio. Mi papá revisó el reloj del coche y efectivamente eran las 2:05 de la tarde. Pero yo sabía que eso no era posible. Les insistí, pero solo se miraban entre ellos con cara de preocupación. Mi mamá se pasó atrás conmigo y me abrazó el resto del camino. Yo no volví a decir nada. Ya en casa de mi abuela, esa noche, mis papás hablaron conmigo con voz suave. Me dijeron que tal vez fue el calor, que me dormí y soñé todo. Pero yo lo sé. Yo sé que no fue un sueño. Tal vez perdimos el tiempo, tal vez vimos algo que no debíamos, tal vez nos borraron una parte del día, no sé. Pero aún puedo verlos en mi mente, parados al lado de esa luz blanca, como si fueran de otro mundo. No estoy loca. Lo que vi fue real. Y aunque ya han pasado los años, a veces todavía me despierto pensando en esa luz que lo cubría todo, como si en cualquier momento pudiera volver. Mi abuelo, en paz descanse, nació en una ranchería en Chihuahua a principios del siglo XX, en un lugar tan apartado que ni siquiera salía en los mapas. Para llegar allí había que cruzar kilómetros de desierto, burros cargados de agua y el viento que te cortaba la piel. Era un mundo pequeño, unas 30 familias, todas viviendo de lo que daba la tierra, el ganado, y sobre todo del trabajo que mandaba el cacique, un hombre con poder pero que, curiosamente, no era un tirano. Más bien, era estricto, sí, pero justo, y además, era hermano del cura del pueblo, lo que le daba más peso todavía. Mi abuelo tenía 10 años cuando pasó lo que él juró toda su vida que era la cosa más extraña que había visto. Siempre decía que ese día se acabó su niñez. Contaba que era uno de esos días donde el calor es tan insoportable que hasta las víboras y los alacranes salían a buscar sombra. Por lo mismo, mandaron a los niños a tirar ceniza por los caminos para espantar a los bichos y evitar que espantaran a los caballos. En eso andaban él y otros chamacos cuando vieron a lo lejos, por el lado del desierto, a un joven que venía caminando directo hacia ellos. Ese lado del desierto era puro vacío, no había caminos, ni pueblos, ni nada. Por eso les dio miedo, pensaron que podía ser un soldadero, esos soldados sin bando fijo que andaban deambulando por ahí con las revueltas de la revolución. Salieron corriendo y fueron a avisarle al capataz del rancho. Este, junto con 2 hombres armados, salió al encuentro del forastero. Lo que encontraron no tenía sentido. Era un joven de unos 20 y tantos años, con el cuerpo quemado por el sol, insolado, y con una mordida en la pantorrilla que parecía de víbora. Hablaba español, sí, pero con un acento raro, muy pulido. Su ropa parecía de algún regimiento, pero no coincidía con nada que conocieran, ni mexicano, ni estadounidense, ni francés. Tenía un pequeño aparato negro en la mano, con luces y lo que después entenderíamos que era una pantalla, algo completamente fuera de época. Mi abuelo decía que en el pueblo ya se oía hablar de la radio, pero nadie había visto una. Eso que el joven traía era otra cosa. Apretaba botones, hablaba al aparato como esperando respuesta. No tenía armas, pero tampoco parecía pedir ayuda. Estaba completamente desorientado. Lo metieron al rancho, lo acostaron y le quitaron la ropa para curarle la mordida. Pero cuando lo hicieron, y esto es lo que mi abuelo siempre recordaba con más detalle, notaron que tenía algo debajo de la piel que empezaba a parpadear con una luz roja. Nadie entendía qué era. El cura fue llamado para prepararlo porque parecía que no iba a sobrevivir. Pero justo cuando lo estaban envolviendo con unas sábanas, el cuerpo del joven dio un respingo. Se incorporó de golpe, como si lo hubieran reanimado con electricidad. Todos salieron corriendo, hasta el cura. Mi abuelo, como era niño, fue encerrado con los demás en la iglesia. Nadie les decía nada, solo escuchaban gritos, discusiones, puertas cerrándose de golpe. Horas después, el joven fue llevado al establo, donde lo ataron y lo dejaron encerrado. No lo dejaban hablar. El cura decía que todo lo que decía eran cosas del diablo. Hablaba de cosas que no habían pasado, nombres raros, mencionaba fechas futuras. A veces gritaba desesperado.
Le ponían un trapo en la boca para callarlo y solo se lo quitaban para darle agua. Pasaron 3 días así, y entonces llegó el segundo momento que marcó la historia del pueblo. Del mismo horizonte vacío llegaron 3 personas. No iban en burros ni a caballo. Caminaban rápido, directo, sin perder tiempo. Uno era altísimo, rubio, de casi 2 metros. Los otros 2 eran afrodescendientes. Todos vestían con ropa similar a la del primer joven, aunque más moderna, más limpia. Cuando llegaron al rancho no se intimidaron. Se presentaron con voz firme, preguntaron por su compañero y aseguraron que solo venían por él, que no buscaban problemas. Llevaban rifles, pero no como los de la época. Eran delgados, sin cañón visible. Brillaban como de metal negro pulido. El cacique y los suyos dudaron en enfrentarlos. Al final les hablaron del cura. El sacerdote fue quien, con mucho nervio, los guió hasta el establo. Ahí sacaron al joven herido y uno de ellos le puso una especie de aparato en la pierna, algo como mecánico que se acopló a su pantorrilla como si encajara con su cuerpo. El joven se puso de pie, cojeando un poco, y los 3 lo escoltaron hacia la salida del pueblo. Antes de irse pidieron café y sal. También pidieron un mapa. Les dieron uno que habían dibujado a mano en el rancho, señalaron algunos puntos, agradecieron y se marcharon. El cura, que los acompañó un tramo, les mostró su crucifijo y les preguntó si eran enviados de Dios. Uno de los hombres se rió y le dijo algo que el cura jamás olvidó. Si le contáramos para quién peleamos, dejaría de creer en figuritas de yeso. El que parecía el líder lo cayó de inmediato y luego simplemente se fueron. Caminaron hasta perderse en el horizonte. Cuando el cura volvió, lo hizo pálido, nervioso. Dijo que esa gente no venía de parte de Dios y que era mejor mantener a los forasteros lejos del pueblo. El miedo que sembraron fue tanto que durante los siguientes 10 años nadie extraño entró. Incluso repelieron un intento de saqueo de las revueltas usando la misma organización que habían montado por miedo a los otros. Mi abuelo vivió en ese rancho hasta los 30 años. Según contaba, todos crecieron con una especie de desconfianza a lo nuevo, a las máquinas, a los cables, a todo lo que viniera de fuera. Cuando se mudó a la Ciudad de México con mi abuela, le costó mucho adaptarse. Vivió hasta los 98 años. Siempre que nos contaba esta historia, lo hacía con una mezcla de miedo y fascinación. Decía que nunca volvió a ver un aparato como el que aquel joven traía en la mano, que nunca entendió cómo parpadeaba la luz desde dentro de su cuerpo. Cuando llegaron los primeros celulares, ya estaba muy mayor. A veces le mostraba el mío y se quedaba mirándolo en silencio. Nunca me lo dijo directamente, pero creo que esperaba ver algo más. Algo que le confirmara que no estaba loco, que aquello que pasó en ese pueblo en medio del desierto, en ese verano irreal, fue real. Y si me preguntas a mí, yo le creo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.